Hola mis queridos, un placer volver a comunicarme a través de este medio que le he titulado Acerquémonos confiadamente para compartir acerca de la serie del mes de julio que es Ocúpate en tu salvación. Antes de tener el estudio, quisiera buscar a Dios a través de la oración. Padre, gracias por este tiempo para reflexionar y meditar en tu palabra. Háblanos a nuestros corazones y que nuestras vidas sean transformadas. En tu nombre, amén. Muy bien, ocúpate en tu salvación. Es esto, es vivir la manifestación de su justicia, redención, propiciación y salvación a través de reconocer tres cosas: mi condición, mi condena y de creer quién me salva. Hay palabras claves aquí: justicia, redención, propiciación y salvación. Esas palabras que tienen que ver con la salvación de mi alma que Jesucristo ejecutó a cabal, me dan la salvación y me hacen darme cuenta cuál es mi condición. Pero no solamente mi condición, sino también mi condena, porque el ser pecador me lleva a una condenación, a estar separado de la gloria de Dios. Pero esa condenación me hace pedir la solución al pecado, y es creer quién ofrece salvación, y es Jesucristo el que ofrece salvación. Es la justicia de Cristo al morir en una cruz, al apaciguar la ira de Dios que estaba en contra del pecado y dar ese perdón. Y justificar es declarar justo al que estaba condenado, al que iba a pasar por un juicio por el pecado. Así que ocúpate en tu salvación. El pasaje de hoy es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Es el pasaje central, pasaje clave, que dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero el pasaje del contexto dice así, el versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí tenemos a los profetas que recibieron este mensaje, que predicaban sin saber realmente en su totalidad a qué se refería. Sin embargo, lo comunicaron sin egoísmo, sin desobediencia, y fue un mensaje que estaba dirigido hacia nosotros principalmente, que somos los que hemos creído, que somos los que hemos recibido, que somos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y Primera de Pedro es un libro que nos enseña acerca de creyentes expatriados, creyentes exiliados, creyentes probados, creyentes perseguidos, pero creyentes también que estaban pagando un precio. El emperador Nerón había incendiado Roma y estaba culpando a los cristianos de esto que sucedió. Así que los cristianos por eso eran prendidos, y ellos iluminaban diferentes escenarios con sus cuerpos incendiados. También los creyentes eran atados a los carros romanos y eran arrastrados por toda la ciudad hasta que quedaban muertos. Los cristianos eran metidos en sacos de cuero, arrojados al mar, al río. El cuero se inflaba y eso asfixiaba al cristiano que estaba ahí metido, y por consiguiente la muerte. El creyente fue exiliado de su tierra al Ponto, a Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y realmente estaban pasando tiempos difíciles. Lo habían perdido todo por decir creo en Cristo, por decir Cristo es mi Salvador. Así que este escrito de Pedro, el apóstol Pedro,
cobraba muchísimo significado para la vivencia que ellos estaban teniendo. Y por eso tenían que ocuparse de su salvación, porque la palabra salvación significaba muchísimo para sus vidas, como debe significar mucho para ti y para mí, porque también yo hoy pago un precio. Yo también hoy soy probado. Yo también hoy soy perseguido por mi fe, no como aquellos tiempos, pero sí porque alzo mi voz con mi propia vida, cómo vivo, y eso incomoda muchas veces al incrédulo, aquel que no cree en Cristo. Por eso, este pasaje tiene 3 palabras claves, que son las 3 palabras que nos van a dar el mensaje de hoy. En primer lugar, los profetas, dice ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. ¿Qué es lo que tenemos que inquirir? Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos que inquirir acerca de nuestra esperanza viva. Inquirir es indagar, es preguntar, es averiguar, y es acerca de esta esperanza viva, lo que nosotros esperamos. ¿Qué esperamos? Que Cristo venga. ¿Qué esperamos? La salvación de nuestras almas. Y es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque en medio de la desesperación, en medio de la angustia, estamos seguros de que aquello que estamos esperando lo vamos a obtener. Pero no solamente inquirir acerca de nuestra esperanza viva. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es indagar acerca del poder de Dios. Indagar tiene que ver con la palabra inquirir, evidentemente es averiguar, es darme cuenta acerca de este poder de Dios, este poder de Dios que me guarda, que guarda con seguridad mi salvación, que mi salvación no es hasta el próximo pecado, que mi salvación no es si estoy o no estoy en una iglesia, si leo o no leo la Biblia. Claro, que es el resultado de la salvación ir a una iglesia, es el resultado de la salvación leer mi Biblia. ¿Por qué? Porque tengo una relación con Dios en donde Dios me habla a través de su palabra, en donde yo hablo a través de Él, a través de la oración, y en donde en el cuerpo de Cristo nos edificamos unos a otros, nos amamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros como familia que somos en Cristo, y nos animamos para salir al mundo a hacer luz, a hacer sal y a pagar este precio de hablar de Cristo y de la salvación. Pero aquí yo lo que quiero animarte y motivarte es que hay un poder de Dios que está a tu disposición. Es para ti, para que tú puedas contar con Él. Pero en tercer lugar, los profetas no solamente inquirían, indagaban, sino dice ahí que escudriñaban. Y lo tercero que tenemos que escudriñar, dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Y es escudriñar cómo amar a Dios. Porque aquí el texto dice a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y es escudriñar cómo es que Dios se siente amado por mí. Y Dios se siente amado por mí cuando yo le creo a Él. Es importante aprender a creerle a Dios, a confiarle nuestra vida, nuestro presente, nuestro mañana. Pero no solamente creerle a Dios, sino también, dice el versículo 14, como hijos obedientes. Y como un hijo obediente yo tengo que vivir como Él manda. Él es mi Padre. Dice aquí que no debo conformarme a los deseos que antes tenía estando en mi ignorancia. Porque también dice la palabra aquí, ¿cómo debo amar a Dios? Siendo santo, dice, porque sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Viviendo una vida santa. Y viviendo una vida santa es viviendo una vida íntegra, buscando la integridad. La integridad es perseverar. Pero no solamente es perseverar, sino es dedicar mi vida a aquello que completa mi ser, completa mi corazón. Y amar a Dios y cómo Dios se siente amado es como dice aquí, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y de sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es ese ofrecimiento de ese sacrificio espiritual que Dios acepta, que llega al cielo como un olor grato ante su presencia. Por eso yo quiero hacerte pensar en este inquirir acerca de la esperanza viva, en este indagar acerca del poder de Dios y en este escudriñar acerca de cómo
amar a Dios. Y concluir con un aspecto práctico. Tres cosas quiero hacerte pensar. Número 1, enfócate en tu esperanza viva. Y el enfoque tiene que ver con no veas otra cosa más que aquello que te espera de parte de Dios. Yo sé que hay muchas cosas que desesperan en este mundo, que angustian porque quizás no lleguen, pero lo que Dios promete lo cumple y Él te prometió salvación. Tú debes esperarlo. Segundo, entrégate experimenta el poder de Dios. Experimenta el poder de Dios en cada uno de los momentos que te toque vivir. Pruebas, circunstancias familiares, de salud, económicas y aún quizás de fe. Experimenta que hay un poder de Dios que te va a dar esa gracia, esa fuerza, esa victoria en medio de la situación, porque Dios tiene un poder maravilloso, majestuoso. Pero ahora sí, entrégate y entrégate a amar a Dios. Ámalo. ¿Y sabes qué me dice el versículo 8 a mí? Algo clave que me impactó y me animó mucho. Dice, a quien amáis sin haberle visto, interesante, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, 2 veces, sin haberle visto, aunque ahora no lo veáis, y acá termina con una frase, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y no te olvides, le estaba escribiendo a creyentes exiliados, expatriados, que lo habían perdido todo, probados, perseguidos y que estaban pagando un precio muy alto, que eran sus propias vidas. Ellos podían vivir, dice ahí, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes qué significa esto? Que sus almas podían descansar en paz. Que aunque lo habían perdido todo, lo tenían todo a través de tener a Cristo. Por eso ocúpate de tu salvación, porque ocuparte de tu salvación te hace pensar en esto. En que hubo profetas que predicaron un mensaje que quizás no era para ellos, sino era para nosotros. Y hoy tú y yo podemos estar seguros de lo que predicaron esos profetas, de los que nos predicaron el Evangelio, porque hubo alguien que nos predicó el Evangelio, por el cual tenemos que estar agradecidos. Y yo quisiera terminar orando en estos momentos, dando gracias a Dios por esta gran salvación en la que tenemos que ocuparnos. Oremos. Querido Padre, gracias, muchas gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias porque tu palabra dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Estamos seguros de que hoy estamos más cerca de esa salvación que ayer. Gracias porque va a ser la culminación maravillosa de nuestra vida cristiana. Llegar al cielo, llegar a Cristo, llegar a la vida eterna. Pero gracias porque tú nos dejas hoy un desafío, que es inquirir acerca de nuestra esperanza viva, indagar acerca del poder de Dios, pero también escudriñar acerca de esta salvación. Y queremos, querido Padre, queremos enfocarnos en la esperanza viva, queremos experimentar el poder de Dios, pero también queremos entregarnos a amar a Dios. Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, gracias por desafiarnos. En tu nombre, amén. Muy bien, amados míos, Dios les bendiga mucho. Gracias por escuchar, gracias por acercarse a este espacio de Acerquémonos confiadamente. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu crecimiento en Cristo, que Dios bendiga tu fe y que no dejes de ocuparte en esta salvación con temor y temblor, y que este mensaje de hoy pueda animarte, porque quizás estás siendo probado como los creyentes de Primera de Pedro, los creyentes que fueron exiliados de Roma. Quizás hoy estás pagando un gran precio por decir que eres hijo de Dios. Quizás hoy estás siendo perseguido por tu fe. No te preocupes, no te preocupes. Hay un Dios con un poder, hay un Dios con una esperanza y hay un Dios que con su amor nos ocupa. Dios bendiga tu vida, Dios guarde tu alma. Un abrazo entrañable. Dios está sobre todo.